Nos marchamos hasta Daroca. Ya les decíamos antes que mañana se celebra el Día de los Santos Corporales, pero que las fiestas comienzan esta misma tarde. Hay prevista una fiesta de espuma y vemos que el cohete no se ha disparado todavía, David. Bueno, Ana, no se ha disparado, pero está a punto. Ahora mismo sale el cohete y quedan inauguradas las fiestas del Corpus en Daroca. La charanga no podía faltar en una festividad así. Charanga que ha venido desde Zaragoza y que vemos tocando aquí. Vamos a preguntarles cómo van las fiestas de momento. ¿Qué tal? ¿Puedes dejar de tocar un segundo? ¿Cómo van las fiestas hasta ahora? Bien, estamos pagándolo bien. Y aquí hasta el domingo, ¿verdad? Hasta el domingo. Hasta el domingo vais a tener vaquillas, vais a tener fiesta de la espuma, de todo. Cabezudos Cabezudos. y bailecito por la noche. La gente se anima a venir a Daroca, ¿verdad? Siempre sí. Bueno, Ana, vamos a seguir por aquí, vamos a dejar la charanga, pues si no puede que nos quedemos sordos. Junto a mí tengo al concejal de Cultura y Festejos, Álvaro. Hola. Hoy quedan inauguradas las fiestas del Corpus, ¿verdad? Hoy para la diversión de todos ya hemos empezado, ya veis qué ambiente tenemos, el ruido extraordinario, la gente divirtiéndose y empezamos a pasarlo bien las fiestas. Cabezudos, los gandules van a venir a tocar a Daroca. Fiesta de la espuma, que el año pasado ya la tuvisteis. Ya la tuvimos, fue un éxito y hoy parece ser que también está lleno de gente, la gente se lo está pasando bien, que es lo que se trata. Vamos a acercarnos a la fiesta de la espuma, porque aquí tenemos a las reinas, Ana. A las reinas de la fiesta que me están invitando con un baile muy sensual. ¿Qué tal, reinas? Muy bien, muy bien. ¿Cómo van las fiestas? Veo que estáis bailando Paquito Chocolatero, ¿qué es esto? Pues no lo sabemos, pero muy bien todo. ¿Qué tal os sentís siendo reinas de las fiestas de Daroca? Muy bien. Mañana tocan actos religiosos, ¿vais a estar listas? Sí, tenemos que ir por la mañana a misa. ¿Y cuáles son los compromisos de una reina? Ir a todos los actos. Tenemos que ir a todos los actos religiosos, festivos, todo. Estar bien guapas, ¿verdad? Eso también es fundamental para una reina. Sí. Como veis, Ana, son muy guapas. Bueno, pues muchas gracias, que lo paséis bien, chicas. Ahora os vendréis conmigo, ¿no? A bañarnos un poquito aquí en la espuma. Bueno, ¿me vais a acompañarme a venir? Vamos a hablar con los chicos, nos metemos ya aquí ya de lleno a la fiesta de la espuma. ¿Cómo lo estáis pasando, chicos? ¡Bien! Luego, ¿quién va a lavar la ropa? ¡Mi La va a lavar ella, Ana. Pero Madre bueno, lo mía, estáis la pasando espuma bien, se ¿no? dirige hacia ti, David. ¿Eh? Dime, Ana. Que la espuma se dirige hacia ti. Sí, la espuma cada vez esto va creciendo más, acaban de poner el cañón que han traído desde Zaragoza y bueno, como veis aquí el nivel de espuma va a llegar muy alto. Chicos, yo os voy a proponer una cosita. Vamos a tumbarnos todos. ¿Vamos todos? Venga, todos al suelo. Bueno, yo de momento no, es una trampa, Ana, yo no me tumbo de momento. Reinas, hemos quedado que vamos a pasárnoslo bien. ¿Qué os parece si nos tiramos de cabeza a la espuma? Pues vamos. Bueno, Ana, hasta luego. Adiós, David. Y felices fiestas a todos los